Existimos para formar cristianos con excelencia. Somos hijos de Dios para cambiar el mundo por medio del servicio a la sociedad. Creados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dispuestos como vasijas de barro en sus manos. Comprados con el costo más alto, la vida de su Hijo, Jesucristo. Redimidos por la sangre más pura y santa. Somos un centro de fe y esperanza para el mundo. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza Cumaral les da la bienvenida a la tradición del altar familiar. Estamos seguros de que es un tiempo de gran bendición. Les invitamos para que en familia nos unamos en el mismo sentir a un tiempo de devoción a nuestro Padre Celestial y escuchemos atentos su palabra. Con nosotros, el Pastor General Alerio Vega. Bienvenidos. Bendiciones para todos en esta mañana. Como vengo compartiendo con ustedes acerca de las parábolas del Señor Jesús, para el día de hoy nos corresponde Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, al 30. Así que prepárese ahí, tome su Biblia, tome su esfero para que tome sus apuntes y de esta manera podamos enriquecer más el estudio de la palabra. Es un placer estar con ustedes. Me gozo poder compartir la palabra a través de este medio, en vista de no podernos reunir, pero por este medio podemos compartirla. Muy bien. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que nos otorgue su ayuda para poder entender la palabra? Este es el propósito de Dios para todos nosotros. Ahí donde está, oremos juntos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de estudiarla, de meditarla y de aplicarla a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo os diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Jesús le habla a la gente y no le da ninguna explicación. Les habló de dos cosas muy importantes para la gente cultivadora en ese lugar: el trigo y la cizaña. Era un cultivo muy conocido, el trigo, pero también nadie sembraba la cizaña, pero ahí aparecía. Es igual, cuando los que son cultivadores siembran y aparece maleza dentro de la sementera. Jesús les habla de la parábola de la cizaña y el trigo, refiriéndose al reino de los cielos, comparando el reino de los cielos. ¿En qué se diferencia la cizaña del trigo? No se diferencia cuando nacen.
No se diferencia cuando crecen, son igualitos. Se diferencia cuando dan el fruto, porque cuando el trigo da el fruto se dobla, se inclina, pero la cizaña da su espiga y queda erguida. Ahora veremos cuál es el significado. Jesús les habla de esta parábola y dice: el reino de los cielos se asemeja, se parece. El reino de los cielos representa esto. Es como un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero viene el malo mientras los hombres duermen y siembra cizaña y luego se va. Cuando habla del reino de los cielos, el reino me está hablando de dominio, de autoridad, me está hablando de un rey, de un señor, de un amo, de alguien que tiene grandeza y poder y dominio. Así que allí les habla no de cualquier asunto, les está hablando de lo más importante, el reino de los cielos. Clave su entendimiento, establezca su entendimiento en el reino de los cielos, en la cizaña y el trigo. Muy bien, cuando llegan al lugar donde iban con los discípulos, cuando la gente, el Señor la despide y llegaron a casa, versículo 36, entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesús. El campo es el mundo, o sea, las gentes. Hay tres clases de mundo. El mundo de gente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo de pecado, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el mundo como globo terráqueo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero allí el campo es el mundo, me está hablando de personas. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Comienza ratificantemente a hacer una diferencia total y absoluta. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, que es el Señor, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Escúcheme bien usted y véase acá, présteme toda su atención. Jesús le explica literalmente lo que son el trigo y los que son la cizaña. La cizaña son los hijos del diablo. Hoy mucha gente dice creerse ser hijo de Dios. Si usted le pregunta a alguien: ¿usted es hijo del diablo o hijo de Dios? No, hijo de Dios. Y así esté cometiendo los errores, los pecados, la iniquidad más horrible de la historia conocida. No, pero todo mundo se cree hijo de Dios. Entonces, si todo mundo es hijo de Dios, ¿a qué vino Jesús a morir? Si todo mundo es hijo de Dios, no necesitaba venir a morir, porque ya todo mundo era hijo de Dios. Él dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es aquellos que creen. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa muy diferente es ser hijo de Dios. Entonces viene la gran pregunta: las criaturas de Dios serían las cizañas también, porque no han querido buscar de Dios. Y los hijos de Dios son el trigo que habla allí, aquellos que han rendido su vida a Cristo, aquellos que viven para Él, aquellos que andan haciendo la voluntad del Señor. Aquí dice lo último en el versículo 42: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes? A los cizañosos. Y luego dice: entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay muchas personas que tienen oídos, pero no tienen oídos para oír la palabra. Escuchan otras cosas menos la palabra de Dios, porque se tapan los oídos. Así como los religiosos, cuando dice que le rechinaban los dientes y se tapaban los oídos, escuchando a Jacobo cuando les hablaba de la palabra del Señor, del arrepentimiento. Hoy a la gente le gusta que le digan: ay, usted es un hijo de Dios, tranquilo, siga así como va. Claro, si usted sigue así como va, va directamente a la perdición. Pero para ir al cielo y ser trigo necesita tener un arrepentimiento genuino y romper con la iniquidad. La iniquidad son aquellas cosas que lo instan a pecar. La gente habla de pecado, es que pecó allí, pero ¿por qué pecó? Porque hay una iniquidad que todavía no ha renunciado a la iniquidad. Y la iniquidad da su fruto el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es una reflexión para todos. La cizaña, el trigo, es un vocablo latín que significa triticum, que significa trillado, majado. ¿Y por qué trillan el trigo? Para sacar el grano, separarlo de la cascarilla. Y luego ese grano lo muelen y ahí sale el trigo puro. La cizaña es una forma verbal que se utiliza para explicar a aquel que siembra odio, rencor, para sacar provecho para sí mismo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, léalo conmigo, Proverbios capítulo 16. Mira lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 16 y los versículos Proverbios capítulo 16 capítulo 6, versículo 6 al versículo 19. Vamos a leerlo. Abra su Biblia ahí conmigo. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Déjeme decirle que si usted siembra discordia entre hermanos y habla mentiras, dice falso testimonio, maquina pensamientos inicuos, anda con sus pies corriendo al mal, es de ojos altivos, de lengua mentirosa, de manos derramadoras de sangre, usted es cizaña y no es trigo. Se tiene que arrepentir si quiere que Dios tenga misericordia. ¿Por qué juzga Dios las naciones? ¿Por qué juzga la tierra? Porque la gente quiere estar dentro del trigo, que le digan que es un hijo de Dios o una hija de Dios, pero su corazón no se ha convertido, no se ha vuelto a Dios, a su Creador. Así que esta reflexión no es la más suave, no es la más fácil que usted me esté escuchando. No es para condenar a nadie, es para ponerlo al tanto de que el dueño de este cultivo tuvo paciencia. Dice: no la arranquen, déjela, porque si ustedes arrancan el trigo, la cizaña, también arrancarán el trigo juntamente con ella. Dejen que crezcan los dos, y al final, cuando sea la cosecha, me van a recoger la cizaña en manojos para quemarla y el trigo para mi granero. Así que piénselo muy bien, si usted es trigo o es cizaña. Ahí los dejo. ¿Usted es trigo o es cizaña? Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a que todo aquello que dañe nuestra vida y quiera dañar a otros se rompa. Queremos, Señor, ser completamente trigo, poder doblarnos delante de ti, ser humildes, Señor,
El trigo se humilla cuando da fruto. La cizaña se queda erguida porque es soberbia. Guárdanos de la soberbia, Señor. Que seamos trigo, realmente trigo para tu granero. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por haberme oído con tanta atención. Que el Señor me les bendiga y nos veremos por este medio el día de mañana. Buen día para todos. Un abrazo desde la distancia. Les amamos en el amor de Cristo. Su pastor Alirio, de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza en Cumaral. Bendiciones.